Hola, audiencia de la 103.9, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Nos complace proponer, y como hacemos en cada oportunidad, un tiempo de reflexión. Hace falta a veces bajar no solamente un cambio, sino un poco más que un cambio, para serenarnos y analizar algunos temas con mayor profundidad. Los jóvenes de ahora son menos responsables que los de antes. Los jóvenes en la actualidad son más líquidos y con menor grado de compromiso. Los jóvenes de hoy no tienen un apego al trabajo intenso y al esfuerzo. Los jóvenes de este siglo han perdido los valores. Los jóvenes contemporáneos viven el momento, no piensan al futuro y se mueven en el marco de la espontaneidad, sin horizonte más lejano. Y podríamos seguir. Nos preguntamos, estos comentarios y muchos otros, ¿no los escuchamos frecuentemente? En algunos círculos con más intensidad. Generalmente somos los adultos los que estereotipamos a los jóvenes. Somos los mismos adultos que no tenemos pergaminos de los que enorgullecernos, porque el mundo y la Argentina no constituyen paraísos creados por los jóvenes de antes ni de nunca. En realidad somos los adultos los que deberíamos pedir perdón por el mundo que hemos dejado como herencia. Ser joven en el contexto de la sociedad planetaria actual, plagada de conflictos y con una guerra mundial en cuentagotas, parafraseando al Papa Francisco, es muy difícil. Las certezas que antes existían hoy se convierten rápidamente en incertidumbres. Los cambios son inmediatos y profundos, se adquiere un enorme poder de adaptación para no quedar en la banquina de la vida. Cuando crece el desempleo, ¿quiénes son los primeros perjudicados? Los jóvenes. Al respecto, indaguemos lo que pasa en el mundo, incluyendo a las sociedades con mejor estándar socioeconómico relativo. La pobreza y la marginalidad se esparcen por doquier. ¿Quiénes sufren mayormente este drama? Los niños, los adolescentes y los jóvenes. Ahora bien, podríamos relatar infinidad de hechos con poca difusión mediática que muestran una cara bien diferente de la juventud. Hay expresiones de compromiso, entrega y solidaridad que conmocionan por la enorme carga humana que exponen. Y en distintos campos, variados. Por tal razón, los adultos tengamos mucho cuidado y respeto cuando alegremente hacemos juicios de valor, demoledores y a la vez destructivos. Cada época plantea desafíos diferentes y es muy delicado juzgar con categorías del pasado, realidades que son de este presente. Para dialogar sobre este tema hemos invitado a un líder joven de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nosotros damos fe de su compromiso, acompañado por un inmenso número de otros líderes jóvenes de la Asociación Cristiana de Jóvenes en la misma condición. Nos estamos refiriendo a Mariano Tomeo, con quien vamos a intentar dialogar durante esta próxima media hora, empezando diciéndole gracias, Mariano, por este tiempo, por haber aceptado la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos por convocarme para este programa, además sabiendo el gusto que yo tengo por la radio, que es una de mis pasiones. Muy bien, es una pasión compartida. Ya Mariano ha estado en alguna otra oportunidad con otros temas dialogando con nosotros y seguramente dentro de su futuro la radiofonía no me parece que esté demasiado lejana. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 24 años, así que este año voy rumbo al cuarto de siglo. Al cuarto de siglo, vos ya te estás poniendo viejo, sí. Se nota. Ahora, ¿qué estudiaste? ¿Qué estás estudiando y qué nueva carrera querés emprender? Bueno, estudié educación física, por lo cual soy profesor de educación física. Trabajo en escuelas, trabajo también dentro de la escuela de la institución. Comienzo ahora la semana que viene un nuevo camino, que es el camino de la Universidad de Buenos Aires, en donde empiezo el CBC para la carrera de Historia. Quiero ser historiador. Y bueno, uno de mis sueños, que este año se va a ver un poco coartado por otras actividades que tengo, que es el de empezar a estudiar locución. Pero debido a otros proyectos que tengo a mitad de año, debo postergarlo para más adelante. Muy bien, no estás hablando de abandonarlo, sino estás hablando de postergarlo. Así es. Posponerlo, está muy bien. A pesar de tu juventud, tenés una larga experiencia nacional e internacional en la vida de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Contale brevemente a la audiencia tu experiencia en Canadá hace un par de años representando a la Asociación Cristiana de Jóvenes de Argentina.
qué significó para vos esta experiencia y qué importancia le das a las oportunidades internacionales cuando los jóvenes tienen acceso a ellas. Bueno, realmente yo creo que de lo que he vivido hasta ahora dentro de la institución y en mi vida personal, creo que fue uno de los puntos más altos, porque uno puede muchas veces ver cosas por televisión, puede leer, puede consumir diarios tanto físicos como digitales, informarse de las cuestiones que pasan en el mundo, pero creo que no hay nada más rico que ir a ese momento, ir al lugar. Fue una experiencia, como bien dijimos, en un país como Canadá, con gente de todos países diferentes. Entonces yo digo que cuando iba previo a ese lugar, ustedes imagínense un rompecabezas desarmado, ¿sí? Rompecabezas del mundo, y cuando fui a esa experiencia es como que algunas fichitas en ese rompecabezas del mundo se fueron acomodando. Entonces yo digo que ese rompecabezas, creo que nunca se va a terminar de armar, pero de a poco con los viajes y las experiencias internacionales, los jóvenes, los niños, los adultos, todos pueden ir acomodando esas fichas de ese rompecabezas. ¿Y te parece, vos sabés que por ser parte de la familia de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que nosotros apostamos mucho a que los jóvenes muy jóvenes tengan oportunidades internacionales, porque es una forma de abrir la cabeza y salir de la, si se quiere, de esta atonía de creer que todo pasa por la Argentina, por Buenos Aires o por el microcentro, por donde fuere. Sí. Vos en lo personal, la experiencia internacional, si tuvieras que opinar, ¿ayudó a abrirte esta cabeza y decir, el mundo es más de lo que yo pienso y seguramente mucho más de lo que yo entiendo? Pero por supuesto, no te quepa ninguna duda que abre mucho la cabeza. Yo el otro día incluso les contaba cuestiones culturales a mis alumnos, que quizás nosotros, además de estar, como bien dijiste, en el microcentro, también somos parte del mundo, por así decirlo, occidental y cristiano. Claro. Entonces hay cuestiones quizás del Oriente que uno ignora o desconoce, ¿no? También, obviamente por los medios de comunicación y la globalización. Pero estas cosas sirvieron a mí para nutrirme personalmente, incluso son herramientas que yo después utilizo a la hora de dar clases para mostrarles, por lo menos relatarles cómo es el mundo en otros lados, en otras partes a mis alumnos. En algunas entrevistas recientes que hicimos por radio con alguna educadora, le comentaba algo que es una preocupación constante. Me preocupa quiero tu opinión, me preocupa cuando veo personas de cualquier edad, pero especialmente los adultos, que tienen más respuestas que preguntas. Y me preocupa todavía mucho más cuando hay respuestas para todo. Y la vida, por lo menos a mí me ha enseñado que no hay respuesta para todo. Y en todo caso hay respuestas que no son inmediatas y que se alcanzan a través del tiempo. Y también que hay interrogantes, que ojalá cada vez sean más, que pueden tener más de una respuesta. ¿Cómo te suena? ¿Vos ves a una juventud en la que te moves, en el ámbito que te moves, una juventud que también va en esa dirección de tener respuestas para todo, en lugar de tener preguntas que todavía están insatisfechas? Bueno, justo hoy venía también escuchando la red, hablaban de ese tema, que sostienen que la adolescencia es esa etapa en donde uno es mayormente omnipotente, es decir, que uno se las cree que se las sabe todas, ¿no? Que incluso dice que le aconsejan a un adolescente y dice, yo sé más que este viejo, que ese viejo puede tener de 25 años en adelante. Pero hay cuestiones que no se responden en la adolescencia y yo creo que son preguntas más internas, ¿sí? Que quizás esto es una máscara de yo la sé, pero adentro se suscitan otras preguntas mucho más profundas. Ajá. Que duran la juventud, que después de la juventud quizás esas preguntas uno que las tenía internamente en la adolescencia, en la juventud las saca afuera. Uh-huh. Y ya puede hacerlas en público o tratarlas con muchos compañeros y continúan hacia la adultez, que quizás nunca tengan respuesta, pero siempre está en esa búsqueda. Siempre está tratando de encontrar cómo responder esa pregunta. Vos estuviste en Canadá y viste esta experiencia, este rompecabezas que mencionabas, este mosaico con
países de África, de Asia, de América Latina, de Europa. Viste que hay algunas sociedades, inclusive la canadiense, que se interroga bastante a menudo, a pesar de que tiene un estándar socioeconómico, un ingreso per cápita que está por encima de los $40,000 anuales, cuando nosotros estamos en una cuarta parte aproximadamente, o menos todavía, pero viste que es una sociedad que se pregunta, y yo creo mucho en esto, en las sociedades que se preguntan, siempre con un espíritu constructivo, ¿no? Sí. Son preguntas que te haces no para flagelarte, sino para superarte, ¿no? A nosotros como Asociación Cristiana de Jóvenes, y esto para la audiencia, la experiencia que tenemos con los jóvenes que pasan por la formación de liderazgo, la formación de líderes, de dirigentes con espíritu crítico y constructivo, es altamente positivo. Es como abriendo las oportunidades, la respuesta de los jóvenes generalmente es superior a las expectativas o a los prejuicios de los adultos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, a veces los chicos vienen con cuestiones nuevas, que la verdad, preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas. Hablando de algunos ejemplos que yo tengo en la escuela, a veces los adultos hay preguntas hasta que desconocen, digamos, ¿no? Ni siquiera tienen el conocimiento de la pregunta, Claro. que la pregunta la traen a los alumnos a la escuela y el adulto no sabe ni siquiera responderlo, así que yo diría que es el paso previo a la pregunta. Ya ni la formulación a veces tienen, de cuestiones que no comprenden, y los chicos nutren a los adultos, a los docentes en eso. Absolutamente. Traen la pregunta Sí. y además, quizás investigando, traen la respuesta. ¿Sí? Porque obviamente todos ahora tenemos un teléfono celular en el bolsillo donde uno puede buscar respuestas a muchas cosas, ¿no? De conocimiento general, ¿no? Por así decirlo, no respuestas más dogmáticas o profundas. Y esas preguntas, yo siempre le digo que, chicos, cuidado, porque no está la respuesta a todo, y muchas veces creo que el paradigma de esta época es saber buscar la respuesta y diferenciar, ante tanta abundancia de información, diferenciar lo verdadero de lo apócrifo. Absolutamente. Y también diferenciar lo que es información de lo que es comunicación, ¿no? Porque hay muchas informaciones cuando vos lo que percibís, lo que recibís, lo procesás, lo metabolizás y te sirve para sacar una conclusión, que al final cada uno de nosotros puede tener opiniones sobre distintos temas. Si la tiene con información, seguramente va a estar más cerca de una verdad relativa. Uh-huh. Si la tiene sin información, va a ser posiblemente una conclusión falsa, prejuiciosa. Uh-huh. Y esta es una sociedad que le cuesta mucho, que nos cuesta mucho salir del prejuicio. Hay tantos prejuicios. En la introducción tratábamos de un poco más brutalmente decir, los jóvenes no son lo que los adultos. Los jóvenes no perdieron los valores, porque los jóvenes tienen muchos valores que los jóvenes de antes no terminaban de entender esos valores, porque es otro contexto, ¿no? Con respecto a los prejuicios que vos recién nombrabas, muchas veces alguien dice algo, esboza un argumento o algo, y el otro le pregunta, ¿y eso quién lo dijo? Dice, bueno, lo dijo tal. Ah, pero eso es tal cosa, dice. Claro. Son cosas que suceden. Quizás el argumento era hermoso, era valedero, pero queda totalmente anulado porque lo dijo tal. Y te sugiero hacer un ejercicio que te va, además de ser muy ilustrativo, también puede dar lugar a la ironía. Extrae dos conceptos de dos personalidades con pensamiento distinto, ¿no? Pero cuando haces la pregunta y te digan quién lo dijo, invertí los actores. El que dijo A, pasáselo a B, y el que dijo B, pasáselo a A. Y cuando te pregunten quién lo dijo, podés encontrar una respuesta. Así haya dicho una barbaridad, porque lo dijo fulano, vale. Tal cual. Vos después le decís, no, ¿sabés qué pasa? No fue así. Lo que yo te dije que lo dijo A, en realidad lo dijo B, y viceversa. Eso es parte del prejuicio. No importa lo que dice, sino quién lo dice. Y eso hay que combatirlo, porque lo importante es la mayor objetividad posible.
no importa quién lo dijo, importa el valor de lo que dijo, la profundidad de lo que dijo, el análisis que merece lo que dijo. Las palabras, lo que se esboza. Nosotros hacemos un juego muy similar, perdón que interrumpa, pero hacemos un juego muy similar a veces con los juveniles, en el cual ponemos un bol, ¿sí?, con diferentes frases, desde Silvio Soldán, Jorge Luis Borges, diferentes personas, las cuales de la vida pública, de la farándula y escritores ilustres, ¿no?, muy reconocidos. Todos en un bol y empezamos a sacar. Entonces le decimos a cada uno de los chicos juveniles que pongan genio o tonto, básicamente. Entonces ahí empiezan a ver que quizás le dicen a una frase de Silvio Soldán que es un genio, o a veces le dicen a Borges que es un tonto. Entonces esto más o menos como de una manera lúdica lo que vos decís. Pero claro. Y eso que trae con lo cual le tenés que decir, mire, trate de no apresurarse en las conclusiones. Tal cual. Porque la respuesta requiere elaboración. Uh-huh. Y la otra cosa que es importante trabajar, y recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Mariano Tomeo, líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes. La otra cosa que es importante trabajar con la gente es las ideas y las ocurrencias. Uh-huh. A ver, usted lo que me propone, ¿es una idea o es una ocurrencia? Sí. En general, la gente supone que las ideas que presenta, que parece que son maravillosas, en el fondo, cuando vos las analizás, son ocurrencias. Porque una idea se gesta como tal en el momento que tiene una viabilidad y tiene un objetivo, tiene un propósito y tiene una posibilidad de ser llevada a la práctica. Lo otro son ocurrencias. Yo noto muchas ocurrencias y menos ideas. ¿Cuál es tu imagen? A mí, ocurrencia e idea me remite a idea, es algo que está más procesado, algo que está macerando un tiempo. Ocurrencia es algo más de momento. Y me parece que sí, que observo muchas más ocurrencias de momento, así raptos como que alguien tiene un rapto de inteligencia, de lucidez, y decide hacerlo ya, la inmediatez, también por la cual estamos pasando, y menor cantidad de ideas. Así que lo observo y me parece también, tanto en el arte como en diferentes ámbitos, que es preferible una idea que está bien pensada, que está elaborado, que está trabajado, que tiene compromiso en el tiempo, que una ocurrencia. Muy pocas veces, tanto como uno pensaría en el arte, hay muy pocos raptos de lucidez instantáneos, sino que son ideas que se van elaborando de mucho tiempo. Hace poco leía el libro de un escritor muy importante que decía, ¿cuánto tiempo le llevó a escribir este libro? 10 años. Como decís una cosa, ¿no? Como 10 años para hacer un libro. Sí, claro, porque yo tenía que tener la posibilidad de plasmar en el libro lo que era mi idea, y mi idea se fue perfeccionando a través del ejercicio de esa idea, o sea, en la gestación y la gestión de la idea, ¿no? Y esto es una contribución muy importante que se puede hacer desde el punto de vista de una institución como la nuestra, de dividir las ocurrencias de las ideas, de dividir lo superfluo de lo importante, porque una sociedad como la nuestra, en un proceso todavía de adolescencia, si quiere crecer, va a tener que tener una dirigencia, seriedad dirigencial, de la que hemos adolecido durante muchas décadas. Sí. Y eso se plasma desde los jóvenes. Por eso mencionaba el tema de la experiencia nuestra que vos tenés con los compañeros de ruta, la sorpresa que te llevas de las reflexiones de chicos de 18, 19, 20 años, que son notables y que a veces los adultos las pasamos por alto, hacemos comparaciones absurdas con el pasado, pero en el fondo muchas veces no entendemos. Uh-huh. Ese es el punto. Al no entender, viste, que no entiende es bueno, se opone porque no porque tiene otra propuesta, se opone, no entiende. ¿No? Sí, está, obviamente tiene su visión preparada para desde otro ángulo, ¿sí? Donde la sociedad era distinta, era diferente, y juzga quizás con eso el adulto a los mismos
a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes. Con mucha facilidad. Contanos de tu experiencia también con la población wichí. Que digamos que esto es muy poco conocido por la mayoría de la población. Bueno, has citado para mí dos de las experiencias más fuertes que tuve dentro de la institución. Una, el viaje a Canadá, y otra, el encuentro con los wichís. Realmente yo creo que, bueno, fue una experiencia sumamente interesante, fuerte. Da mucho para hablar, ¿sí? Bueno, fue allá en el Chaco salteño, en el monte, con una población de una comunidad wichí que se llama Fortín Dragones, donde la institución hace varios años que va anualmente, y la verdad que me he llevado diferentes tipos de sorpresas, ¿sí? Uno, como yo bien dije, va con algún prejuicio, y después cuando llega al campo y empieza a hablar, a charlar, a dialogar, tanto como la gente de la comunidad como con la gente del pueblo, da vuelta a esos prejuicios que tenía. Claro. Por ejemplo, bueno, ya sea dentro de la comunidad, quizás algunas cuestiones que habían perdido, que uno imaginaba que podrían tener. Yo estuve con los guaraníes y yo podría imaginar que tendrían más conexión también con su cultura, con sus raíces, los wichís, y la sorpresa que me llevé, quizás estaban más acriollizados que los mismos criollos, en el punto de vista de que no sabían cuestiones religiosas de su cultura, las desconocían ya, habían quedado en el olvido en el pasado, algunos tipos de leyendas. Cosas que sí conservaban era el lenguaje. Ahí aprendí varias palabras como Huacetaj, que significa fuego, y Toj, Cuchi, que significa chancho, muchas palabras. Seguían hablando el wichí, pero también el español para poder comunicarse con el pueblo. Y el pueblo, que estaba separado por una vía muerta, el pueblo empezaba en estos últimos 5 o 10 años a conectarse más con los wichís, ¿sí? Por cosas que nos dijeron, pero a conectarse bien. Por ejemplo, el trabajo que hacía el Ministerio de Desarrollo Social dentro de la comunidad, erradicando enfermedades como la diarrea, como el cólera, ¿sí? Esos tipos de cuestiones, la desnutrición y demás. Entonces conectaba, y eso también abría la comunicación y acortaba esta gran brecha que había entre estos dos mundos, que en realidad no eran muy diferentes. Y cuando hablamos de Fortín Dragones, si hay un lugar remoto en Argentina, sí. Uno es Fortín, hay muchos, pero ese es uno, donde es remoto hasta para los propios salteños, ¿no? A veces suenan los teléfonos, bueno, los teléfonos celulares. Sí. Y la importancia, nosotros lo vemos como una misión. Pero la Asociación Cristiana de Jóvenes, con 2 jóvenes de la Asociación Cristiana de Jóvenes que van, por supuesto que comparten, pero significa enormemente un aprendizaje, ¿no? Para vos significó un aprendizaje. O sea, por conociste supuesto. Una Argentina casi... Que el común de los criollos casi no... desconocida, ¿no? Sí. Y el común de los criollos no tiene información o no sabe ni dónde está, o decís wichís, muchas veces me ha tocado, y ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Me dice. Y ahí tengo que explicar que es una comunidad, que es un pueblo originario, de dónde viene, cuál es su cultura, cuántos años hace que están ahí. Tengo que comenzar a hacer el raconto de información que mucha gente desconoce, más que nada los porteños. Decime, si hicieras el ejercicio de poner una urna en Florida y Corrientes, sí, y dijera wichí, sí, hicieras una especie de, digamos, de múltiple choice, sí, pusiera 3 o 4 cosas, sí. ¿Te parece que muchos acertarían que es una comunidad indígena histórica en Argentina, o muchos pondrían cualquier otra cosa? Y me parece que no acertarían muchas personas. Mejor no intentarlo. No. Ahora, si queremos quedar bien, quizás la ponemos en la puerta de alguna facultad y podría ser que... Podría ser, ¿no? Sí. ¿Cómo ves la vinculación de los jóvenes con la política? ¿Con la política? ¿Cómo la estás observando? Me parece que... El nivel de compromiso. Me parece que los adolescentes y los jóvenes están muy metidos, sacando lo que es partidario, ¿no? Sí, sí. Política en sí, no política partidaria, política. Sí. Me parece que están sumamente comprometidos, sumamente
metidos, embuidos, buscan información, tratan de ver, de leer, ¿sí? El otro día me encontré perdón, con la sorpresa de una líder nuestra, ¿sí? Una chica de 16 años que estaba leyendo a Paulo Freire, por ejemplo. Qué bárbaro. 16 años, ¿no? Educación popular, bueno, para la gente que no sepa. Me sorprendió, ¿no? Gratamente de que buscan herramientas para nutrir sus conocimientos y poder hacer un análisis de las cuestiones políticas que pasan tanto en la Argentina como a nivel mundial, que en este momento que vivimos son bastante intensas, ¿sí? Sí, sí. Así que realmente yo estoy muy contento, ¿sí? Bien. Porque creo que, y además observo pluralidad. Ahora, metiendo en lo partidario, realmente conozco y tengo amigos que practican, militan tanto en partidos muy disímiles como el PRO, como el movimiento del Partido Obrero, el Frente para la Victoria. Así que conozco gente de diferentes y de todos los ámbitos. Así que eso me parece, por lo menos para mí, sumamente hermoso. Y no así lo observo de esta llamada, entrando de vuelta en lo partidario, esta llamada grieta. Yo me parece que la observo mayormente en la gente adulta, ¿sí? No tengas duda, no tengas ninguna duda que el problema se presenta allí, en todos los ámbitos. Por eso es importante que los adultos no transfieran esos conflictos históricos, esos conflictos dogmáticos, sí, conflictos históricos, tal cual, a la juventud, que dejen pensar a las nuevas generaciones las respuestas a los nuevos desafíos. Eso es pero para lo cual es fundamental que los adultos, en primer lugar, respetemos, en segundo lugar, confiemos, y en tercer lugar dejemos hacer. Y los jóvenes también tienen que estar en esa misma sintonía, porque si no, los jóvenes se convierten en marionetas de los adultos. Y esto en la política partidaria a veces pasa, que el joven, si no se adapta a las formas, a veces, si se quiere, tanto perversas como antiguas de la partidocracia, quedan como fuera de juego. Entonces te obliga a veces a adoptar cierta postura, una postura que de alguna manera le rompe su propia, digamos, su propio formato como joven. Sí, no lo deja, los desnaturaliza. Absolutamente. Uh-huh. Ese es un riesgo. Bueno, conozco muchísimos ejemplos, y a veces te lo dicen, no solamente en el ámbito político, también en otros ámbitos, es esa adaptación para no quedar fuera de. Sí. Pero bueno, también ahí está la formación de estas generaciones nuevas. Tiene que apuntar a un cambio profundo. Necesitamos un formato distinto. Tenemos que dejar hablar de grieta hacia adelante. Tenemos que entender que somos una Argentina. Está el bicentenario a pocas semanas, sí, ¿no? Muy próximo. Tenemos que ver el cosa de otra manera. Y ustedes tienen que seguir en esa línea constructiva. Hay que mirar el horizonte. Es muy importante el pasado para no cometer los mismos errores, para tener la memoria fundamental en cualquier proceso, pero también hay que tener una visión de futuro, porque el mundo, yo no conozco ninguna experiencia de que el mundo haya ido para atrás. El mundo va para adelante, entonces vos tenés que de alguna manera permitir que las nuevas generaciones puedan también ser parte de la construcción de su propio futuro, ¿no? Uh-huh. Sí, yo pienso que el futuro, como dice, un cantante argentino muy popular, dice: el futuro llegó hace rato. Llegó como vos no lo esperabas. Claro. Llegó de una manera un poco truculenta. Yo pienso que este es el futuro. Y me parece que hay que ponerse en marcha la juventud para cambiar esto, para llegar a un mejor puerto. Y tenemos algunas personas que nos guían, ¿sí?, en este camino, como Francisco. Así que los mensajes que está dando, la verdad que son muy profundos y muy interesantes para analizar desde todo tipo de religiones, incluso también las personas ateas que no poseen. Absolutamente. Francisco no le habla solamente a por supuesto, no solamente a los católicos, ni le habla solamente a los creyentes, ni a los observantes, sino que le habla al mundo, ¿no? En realidad Dios le habla al mundo así, más allá de cualquier
cuál sea la concepción que tenga de Dios. Porque hay distintas concepciones de Dios, pero se le habla al mundo. Mariano, gracias por haber estado otra vez con nosotros en Diálogos con Valor. Seguí adelante con esta proyección en el campo de la radiofonía, y a lo mejor dentro de poco, en lugar de ser entrevistado, te vas a convertir en entrevistador. Bueno, ojalá. Un sueño para mí. Te agradezco por haberme invitado a este espacio como siempre, y bueno, seguiremos ahí en contacto. Dale. Ha sido Mariano Tomeo, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina, con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.